Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la salud financiera de una empresa clave en construcción, Cementos Biobío S.A. Tenemos aquí sus estados financieros consolidados, los del primer semestre de 2025. Exacto. Un documento denso, pero clave para entender cómo va la compañía. Nuestra fuente es el informe oficial, el Cementos Q2 2025, estados financieros, .pdf. Es, digamos, como una radiografía completa a mitad de año, ¿no? Vemos activos, deudas, si ganaron o perdieron, cómo se movió la plata. Y, bueno, todas esas notas explicativas. Correcto. Ahí está toda la información financiera. Situación, resultados, flujos de efectivo, cambios en el patrimonio. Todo. Y el objetivo es claro. Queremos sacar lo más importante, entender cómo le está yendo a Cementos Biobío si comparamos este semestre con el cierre del año pasado, 2024, y también con el mismo periodo de 2024. Buscar tendencias, señales clave en los números. Ver qué ha cambiado, qué se mantiene, dónde están los puntos críticos. Y un detalle importante antes de empezar. Los auditores independientes Ricardo Arrañote y su equipo revisaron estos números. Su informe, que es del 2 de septiembre de 2025, básicamente dice que no encontraron nada raro. O sea que la información parece reflejar razonablemente la situación de la empresa según las normas contables, la NIC 34. Es el visto bueno del auditor, una señal de confianza importante sobre la calidad de la información que estamos viendo. Perfecto. Entonces entremos en materia. Empecemos con la foto grande, el balance general o estado de situación financiera. ¿Qué cambió entre diciembre de 2024 y junio de 2025? A ver, si miramos el total de activos, vemos una ligera contracción. O sea, el tamaño total de la empresa, medido por sus bienes y derechos, bajó un poquito, menos del 1%. Quedó en unos 521 mil millones de pesos chilenos. Voy a usar MS para miles de millones, para simplificar. ¿Te parece? Sí, perfecto. MS. Más fácil seguir así. ¿Y esa bajada de dónde viene principalmente? Bueno, si ponemos la lupa, los activos corrientes, que son los que se mueven más rápido, como el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios, esos sí bajaron de forma más notoria, cerca de un 12%. Un 12%. Eso es más significativo. ¿Por qué? Principalmente porque bajó el efectivo que tenían disponible y también otras cuentas de corto plazo. Podría ser por pagos importantes que hicieron o quizá una gestión más ajustada del capital de trabajo. Entiendo. ¿Y los activos de largo plazo? Las fábricas, maquinaria. Esos, los activos no corrientes, por el contrario, aumentaron un poquito. Lo que más subió fueron los activos por impuestos diferidos, que básicamente son impuestos que esperan recuperar o pagar menos en el futuro. Ah, ok. Y las propiedades planta y equipo, el corazón productivo, digamos. Esos se mantuvieron bastante estables en su valor neto, después de la depreciación. Andan por los MS de 273 a 277 mil millones. Y la famosa plusvalía, o goodwill, esos MS 12.5 mil millones que vienen de cuando compraron Tecnomix hace años, en 2005, sigue ahí, intacta. La empresa dice que no hay señales de deterioro. Interesante esa estabilidad en lo productivo. ¿Y qué vemos del otro lado de la ecuación? Las deudas y el capital de los dueños, o sea, pasivos y patrimonio. Aquí vemos un ligero aumento en el total de pasivos, que son las deudas y obligaciones. Subieron cerca de un 3%. Hasta los MS 250.7 mil millones. ¿Subieron las deudas? ¿Corto o largo plazo? Las de corto plazo, los pasivos corrientes, de hecho bajaron un poco. Pero las deudas a más largo plazo, los pasivos no corrientes, sí crecieron de manera más importante, como un 9%. ¿Y eso por qué? ¿Más préstamos? Principalmente por más deuda financiera a largo plazo, sí. Y también por mayores pasivos por impuestos diferidos, que es como el espejo de lo que vimos en activos, impuestos que calculan que van a tener que pagar más adelante. Ya. ¿Y el capital propio, el patrimonio neto? Si subieron las deudas y bajaron un poco los activos. Exacto. El patrimonio neto, que es lo que pertenece a los accionistas, disminuyó. Bajó alrededor de un 3.5%, quedando en $, 270.7 mil millones. Esto se explica porque las ganancias acumuladas son menores y por ajustes en otras reservas. ¿Ajustes? ¿Cómo cuáles? Bueno, hay un detalle técnico que menciona la nota 3, y es importante.
hicieron un ajuste negativo al empezar el año de unos $1.6 mil millones al patrimonio. Esto es por adoptar una nueva norma contable, una modificación a la NIC 21, sobre cómo tratar la falta de convertibilidad de la moneda en Argentina. Ah, ahí está Argentina de nuevo. Un reflejo contable de los líos económicos allá, entonces. Exactamente. Es un tema recurrente en sus números por las operaciones que tienen allá. Ok, tocaste un punto clave. Pero antes de meternos de lleno en las notas, vayamos a lo que mucha gente mira primero. Los resultados. ¿Ganó o perdió plata la empresa? ¿Cómo se compara este primer semestre de 2025 con el de 2024? Aquí es donde vemos el golpe más fuerte, ¿eh? La ganancia neta del semestre cayó bastante. Fue de $12.2 mil millones este 2025, pero en el mismo periodo de 2024 había sido de $17.5 mil millones. ¡Wow! Esa es una caída de casi el 30%, ¿no? Sí, cerca del 30%. Es una reducción bien significativa. Un 30% menos de ganancia. Pero mencionaste que los activos productivos estaban estables y los ingresos. ¿Pero qué pasó con las ventas? ¿Vendieron menos? No, de hecho, ahí está lo curioso. Los ingresos por ventas, o sea, lo que facturaron, subieron un poquito, casi un 1.5%, llegando a $185.1 mil millones. Entonces, vendieron un poco más, pero ganaron mucho menos. ¿Los costos se dispararon? Exacto. El problema vino por ahí. El costo de ventas aumentó más que los ingresos, subió casi un 4.2%. Eso achicó directamente la ganancia bruta, el primer margen. Ya veo. O sea, les costó más producir o vender cada unidad. Correcto. Y no fue lo único que pegó. Hubo una caída muy fuerte en la línea de otros ingresos. Pasó de $4.7 mil millones en 2024 a solo $1.7 mil millones este semestre. Uf, ¿y se sabe qué eran esos otros ingresos del año pasado? Habría que mirar el detalle en la nota 28, pero a menudo son cosas como ventas de activos que no son del giro principal o algún ingreso extraordinario. Claramente, algo importante que hubo en 2024 no se repitió este año. Entiendo. Entonces, mayores costos de venta y menos otros ingresos. Algo más. Gastos de administración, distribución. Los costos de distribución bajaron un poquito, lo cual es bueno, pero los gastos de administración subieron también un poco. Si sumas todo eso, la ganancia antes de impuestos se resintió mucho. $15.2 mil millones este semestre versus $22.6 mil millones en 2024. Clarísimo. O sea, el esfuerzo de vender un poquito más se vio totalmente opacado por el aumento de costos y esa fuerte caída en otros ingresos. Los márgenes se apretaron sin duda. Exactamente. La presión sobre la rentabilidad es evidente. Las notas explicativas, como te decía, la 27 de costos o la 28 de otros ingresos, darían el detalle fino de qué subió o qué faltó, pero la foto general es esa. Márgenes sufriendo. Y como consecuencia, la ganancia por cada acción también bajó, imagino. Así es. La ganancia por acción básica bajó de 0,066 pesos a 0,046 pesos por acción, un reflejo directo de la menor ganancia total. ¿Y hay algo más que captura el resultado total, digamos, más allá de esa ganancia neta? A veces hay otros factores que afectan el valor para el accionista. Sí, claro. Está el resultado integral total. Este concepto suma a la ganancia neta que ya comentamos, pero también le agrega o le resta otros impactos que van directo al patrimonio, sin pasar por la línea final de ganancias o pérdidas. Y aquí la caída es todavía más pronunciada. ¿Ah, sí? ¿Cuánto fue? El resultado integral total fue de $115 mil millones este semestre. Compara eso con los $20.9 mil millones del mismo periodo de 2024. Es casi la mitad. ¿La mitad? ¿Y qué explica esa diferencia tan grande con la ganancia neta? La diferencia está en el componente llamado otro resultado integral. Este semestre fue negativo, una pérdida de $650 millones, mientras que en 2024 había sido positivo, una ganancia de $3.4 mil millones. Es un vuelco importante. ¿Y qué hay dentro de ese otro resultado integral? Dos cosas principales explican el cambio. Primero, ajustes actuariales en planes de beneficios a empleados como pensiones. Este año generaron pérdidas mientras que el año pasado generaron ganancias. Y segundo, y muy relevante, el efecto de las diferencias de cambio por conversión de sus operaciones en el extranjero. Ajá.
Volvemos al tipo de cambio. Exacto. Este año hubo una pérdida de casi $50 millones por convertir los resultados de afuera, principalmente de Argentina y Perú, a pesos chilenos para consolidar. En cambio, en 2024, por ese mismo concepto, hubo una ganancia de $2.9 mil millones. Otra vez el factor tipo de cambio y operaciones extranjeras. Imagino que Perú y sobre todo Argentina, como decías, pega fuerte en el patrimonio, aunque no en la ganancia neta directamente. Correcto. La volatilidad cambiaria, especialmente la situación argentina, impacta directamente aquí, en el resultado integral y el patrimonio. La nota 4 sobre riesgos lo confirma. Bien, ya tenemos la foto del balance y la película un poco sufrida de los resultados. ¿Cómo se tradujo todo esto en movimiento de dinero real? ¿Entró o salió más efectivo? Miremos el estado de flujos de efectivo. Veamos. El flujo generado por la operación principal del negocio, o sea, por vender cemento y cal, se mantuvo sólido. De hecho, fue ligeramente mejor que en 2024. M20.7 mil millones ahora versus M20.1 mil millones antes. O sea, a pesar de la menor ganancia contable, el negocio base sigue generando caja. ¿Eso es bueno? Sí, es una buena señal. Muestra que la operación central sigue funcionando y trayendo dinero. ¿Y en qué usaron la plata? ¿Inversiones? En actividades de inversión, la salida de efectivo fue un poco menor este semestre. Gastaron M5.5 mil millones principalmente en mantener y mejorar sus propiedades, planta y equipo. Es una cifra algo inferior a los M6.2 mil millones que invirtieron el año anterior. Menos inversión que el año pasado, entonces. ¿Y en la parte financiera? ¿Deuda, dividendos? En financiación, la salida neta de dinero fue bastante menor. M9.2 mil millones este semestre contra M13.4 mil millones en 2024. ¿Por qué esa diferencia? ¿Pagaron menos deuda? La razón principal, y es clave, es que pagaron muchísimos menos dividendos a los accionistas. Este semestre fueron apenas M15 millones. Compara eso con los M6 mil millones que pagaron en el mismo periodo de 2024. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Prácticamente no hubo pago de dividendos ahora. Exacto. También tomaron algo más de deuda nueva, lo que ayudó a compensar otros pagos, como los de arriendos. Pero el gran cambio fue el menor pago de dividendos. ¿Y el resultado final de todo esto? Más o menos caja al final del semestre. El resultado fue un aumento neto de efectivo de M5.5 millones durante el semestre. Es una mejora notable si lo comparas con el aumento de solo M0.4 millones en el mismo periodo de 2024. O sea, aunque la ganancia contable bajó, la empresa generó más caja neta este semestre, en gran parte porque se guardó la plata de los dividendos. Eso les da un colchón de liquidez, ¿no? Exacto. La caja final al 30 de junio quedó en $31.4 mil millones, que es una posición de liquidez más cómoda que la que tenían al inicio del año. Ahora, mencionaste varias veces las notas. Son más de 100 páginas. Como dijimos, imposible cubrirlas todas aquí. Pero, ¿cuáles serían las joyas o los puntos clave que nos dan más contexto para entender estos números que hemos estado viendo? Absolutamente. Las notas son cruciales para entender el porqué detrás de los números. A ver, hagamos un barrido rápido por algunas destacadas. Dale. Primero, un recordatorio rápido de quién es Ivivac. Nota 1. Opera en cemento y cal, principalmente en Chile, pero con presencia importante en Perú y Argentina a través de subsidiarias. La plantilla, por cierto, bajó un poquito, a 951 empleados. Ok. Luego, contabilidad, notas 2, 3, 24. Confirman que usan normas internacionales NIF o IFRS. Un punto clave aquí que ya tocamos es cómo manejan la contabilidad en Argentina por la hiperinflación, usando la NIC 29, y la falta de convertibilidad con la enmienda a la NIC 21. Esto último fue lo que obligó a ese ajuste inicial negativo al patrimonio este año. Y el impacto de la hiperinflación en sí fue grande este semestre. Fue mucho menor que en 2024. Este semestre, el efecto positivo en resultados por la NIC 29 fue de solo $118,000, comparado con casi $1.500 millones en el mismo periodo del año pasado. ¿Algo cambió allá o en su exposición? Ah, y como dato, usaron un tipo de cambio de cierre de 933,42 pesos chilenos por dólar. Interesante esa baja en el impacto de la hiperinflación. ¿Qué más? Mencionaste riesgos. Sí, la nota 4 sobre gestión de riesgos es fundamental.
Aquí detallan cómo ven y manejan sus principales preocupaciones. Riesgos operacionales. Reconocen que dependen mucho del ciclo de la construcción, que está débil en Chile. También hablan de la fuerte competencia, incluso de importaciones, y de posibles fallas de equipos o cambios regulatorios. Dicen que están trabajando en optimizar operaciones y ventas para enfrentar esto. Se entiende, el contexto no está fácil. ¿Y los riesgos financieros? Aquí hay varios frentes importantes. Tasa de interés. Este es un riesgo alto. Casi toda su deuda financiera importante, más de M.000 millones, es a tasa variable. Calculan que un alza de 1% en las tasas les costaría unos M.000 millones más al año antes de impuestos. Es harto. Uf, sí, con las tasas como están. Es un punto sensible. La inflación argentina sigue siendo un tema, como vimos en la nota 24. Riesgo de crédito. Dicen que lo gestionan bien con políticas y seguros. De hecho, tienen asegurado más del 92% de su cartera relevante de clientes. ¿Y eso es bastante cobertura? Sí. Para el riesgo de energía, que es clave en esta industria, tienen contratos a largo plazo con Colbún hasta 2031 y un convenio con ENAP para combustibles, buscando mitigar las alzas de precios. Y en liquidez, se sienten cubiertos con la caja actual, esos $31.4 mil millones, y además tienen líneas de crédito sin usar por $136 mil millones. La nota muestra cuándo vencen sus deudas. Muy completo ese panorama de riesgos y cómo los manejan. Mencionaste la deuda varias veces. ¿Hay algo más específico en las notas sobre los préstamos? Y lo más importante, ¿están cumpliendo las condiciones con los bancos? Sí. La nota 7 da más detalle de la deuda bancaria. Los principales créditos son uno grande sindicado con BCI e Itaú, les quedan por pagar $70 mil millones, y otro de la filial CBB Cales con Scotiabank, saldo de $22.5 millones. Además, tomaron nueva deuda con el BICE en abril por $7.5 millones para la filial de Cales. Y los covenants, las restricciones. Aquí viene lo crucial. La nota afirma explícitamente que al 30 de junio de 2025, la empresa cumple con todas las restricciones financieras, los famosos covenants, de estos créditos. Se refieren a los niveles máximos de endeudamiento, mínimos de liquidez, cobertura de intereses, etcétera, que les exigen los bancos. Perfecto. Eso da tranquilidad sobre la relación con los bancos. Cumplir los covenants es clave para mantener el financiamiento abierto. ¿Alguna otra nota que te parezca importante resaltar? Quizás sobre los activos. Dos notas rápidas sobre activos importantes. La nota 14 confirma lo de la plusvalía de $125 millones por la compra de Tecnomix. Sigue ahí asignada al negocio de cemento y hormigón, y la prueba anual que hacen para ver si perdió valor no mostró deterioro. Usaron una tasa de descuento del 10,64% para esa prueba. O sea, por ahora, ese activo intangible se mantiene. Exacto. Y la nota 15 sobre propiedades, planta y equipo, PPE, que es su activo más grande, $173 millones netos, muestra que invirtieron $4.8 millones en el semestre y que el gasto por depreciación fue de $7 mil millones. Es el desgaste normal y las nuevas inversiones. Y algo sobre lo que pasó después del cierre de junio. A veces hay hechos relevantes posteriores. Existe la nota 38 sobre hechos posteriores, pero el extracto que tenemos no detalla ningún evento específico relevante que haya ocurrido después del 30 de junio. Excelente barrido por lo más jugoso de las notas. Sirve mucho para entender el contexto de los números principales. Si tuviéramos que juntar todas las piezas ahora, ¿cuál sería el resumen ejecutivo de la situación de Cementos Bío-Bío a mitad de 2025? Yo lo resumiría en 5 puntos clave. 1. Rentabilidad bajo presión. Ese es el titular principal. La ganancia neta cayó fuerte comparado con 2024, aunque vendieron un poquito más. Claramente, el aumento de costos y los menores otros ingresos apretaron los márgenes de forma significativa. El punto más débil, parece. Sí. Segundo, balance sólido pero con leves ajustes. La estructura financiera general se ve estable. Los activos y el patrimonio bajaron un poquito, los pasivos subieron ligeramente. La deuda es considerable, pero, y esto es crucial, están cumpliendo los compromisos con los bancos, los covenants. La solvencia se mantiene entonces. Tercero, generación de caja operativa resiliente. A pesar de la menor ganancia contable, el negocio sigue generando un buen flujo de efectivo operativo. Y la posición de caja neta mejoró en el semestre, ayudada, como vimos, por esa drástica reducción en el pago de dividendos.
Cuidaron la caja. Cuarto, gestión de riesgos proactiva. El informe sugiere que la administración está muy encima de los múltiples riesgos que enfrentan: mercado, tasas de interés, tipo de cambio, energía, etc. Tienen estrategias de mitigación y, como dijimos, están cumpliendo las condiciones financieras. Están atentos a los frentes de batalla, digamos. Y quinto, entorno desafiante impacta. Es innegable que el contexto externo pesa, y mucho. La debilidad del sector construcción en Chile y la compleja situación económica en Argentina, con su inflación y temas de tipo de cambio, se reflejan claramente en los números que vimos. Queda clarísimo el panorama. Una empresa que se mantiene financieramente estable por ahora, cumple con sus obligaciones, pero cuya rentabilidad está claramente afectada por un entorno complicado y por la presión de los costos. Exacto. Y eso nos deja una pregunta interesante para reflexionar, creo yo, más allá de los números fríos. A ver. Con esta presión en los márgenes que estamos viendo y con un mercado de la construcción que no parece repuntar fácilmente, ¿qué movimientos estratégicos podría hacer Cementos Biobío? La nota 4 menciona que están en permanente innovación y optimización. ¿Será suficiente con eso? Buena pregunta. ¿Qué más podrían hacer? Quizás deberían enfocarse más en productos especializados, de mayor valor agregado tanto en cemento como en cal, para tratar de diferenciarse y defender márgenes. O tal vez buscar eficiencias operacionales aún más profundas, más allá de lo que ya hacen. Estos estados financieros con esa caída en la rentabilidad son una invitación a pensar en cuáles serán esas próximas jugadas estratégicas para navegar este escenario. Una excelente reflexión final para seguir pensando. Con esto entonces concluimos nuestro análisis detallado de la situación financiera de Cementos Biobío a junio de 2025.